100% news, 0% fake. Pauta de análisis en la 100.5. 8:08 de la mañana, vamos al mundo, que a veces se nos olvida que somos unas mini hormigas cuando estamos viendo, ¿no es cierto?, los grandes movimientos, el viaje de Donald Trump a China a reunirse con Xi Jinping, la situación en el estrecho de Hormuz. La información esta mañana dice que el superpetrolero chino cruza el estrecho de Hormuz en medio de esta tensión entre Irán y Estados Unidos y la visita de Donald Trump a Beijing. Es un buque que carga con 2 millones de barriles de hidrocarburo procedentes de Irak y avanza hacia aguas asiáticas. Entonces, todos estos movimientos y más vamos a conversar esta mañana con John Miller, a quien le damos los buenos días, buenas tardes suyas. Hola John, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué es lo que se habla de esta reunión que todos estamos esperando? Hola John. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Gerardo? Sí, hay una gran expectación. Donald Trump tiene que llegar esta noche, horario europeo, a Pekín, pero hoy miércoles no hay ninguna actividad prevista. Se va directamente a descansar y la cumbre empieza oficialmente mañana jueves. Es curioso porque gente que reside en China me ha estado comentando que ha sido una semana de muchísima actividad diplomática en Pekín. Y resultaba muy llamativo, por ejemplo, las personas que llegaron el domingo a Pekín, toda la carretera, la autopista que une el aeropuerto con la ciudad, estaba engalanada con banderas de Irán. Esto no deja de ser sorprendente. Oye, acaba de aterrizar Trump, se bajó la escalera y hay muchas mujeres que lo están esperando con una bandera de Estados Unidos y una de China. Sí, así que por lo menos se ve amable la llegada, por lo menos. Coreografía, movimiento, sí. Espléndida coreografía, o sea. Perfecto. Ha sido antes de lo que yo pensaba, porque aquí la información que habían dicho era que iba a ser por la tarde. No. Bueno, ya es la tarde, es que en España ya son las 2 de la tarde. Claro, está la alfombra roja. Ahora, en este momento está la alfombra roja. Con jet lag. Sí, así que eso es lo que está ocurriendo. Ay, perdón, te interrumpí con esto de última hora. No. Pues fíjate que ahora habrá efectivamente banderas de Estados Unidos en la autopista que conduce al corazón de Pekín, pero te digo que el lunes las que había eran de Irán. Pero y las de ayer eran de una ex república soviética centroasiática, Tayikistán, creo, con la que allí está en la portada del China Daily de hoy, con la que Xi Jinping se reunió, con cuyo mandatario Xi Jinping se reunió ayer. Entonces hay una gran actividad diplomática en Pekín demostrando, bueno, pues que ya no es el país ese que dormía y que no era importante para las relaciones internacionales. Cariñosos en ese sentido los chinos, ¿no? Que le dan como la bienvenida a sus visitantes con las banderas ad hoc. Exactamente. Bueno, y el caso es que para Trump ya es una victoria que se celebre esta reunión, porque efectivamente la guerra de Irán vino a entorpecer, vino a molestar, ha causado un gran daño a la economía del sudeste asiático, no así a la de China, porque China efectivamente, como si hubieran sabido lo que iba a pasar, durante los 2 años previos a la guerra de Irán han estado acumulando petróleo, una barbaridad, han acumulado una cantidad de petróleo suficiente como para que sus reservas duren hasta el próximo otoño. Ayer precisamente alguien comparaba las reservas de gas y de petróleo de la Unión Europea, están en este momento como estaban cuando empezó la guerra con Ucrania. No se olviden que el año siguiente Europa acumuló mucho combustible por el corte del combustible ruso, pero es que China ahora mismo tiene 3 o 4 meses más, y China tiene una gran dependencia del petróleo para seguir subsistiendo, con lo cual, si alguien se ha protegido del shock fue China. El misterio es saber por qué los chinos compraron tanto petróleo los 2 años anteriores a la guerra. ¿Qué sabían ellos? Dice. O usaron inteligencia artificial, por ejemplo, para saberlo. Oye, bueno, hemos conocido ayer que una alcaldesa de origen chino en Estados Unidos reconoció que espiaba para China, así que nunca se sabe en esto, ¿no? Pero espiar los planes de Donald Trump es como la nada misma, porque Donald Trump improvisa es súper evidente, claro, de cómo se ha levantado. Sí. Entonces, ¿quién iba a pensar que iba a quitar a Nicolás Maduro como lo quitó, o que le iba a salir tan bien y tan mal le iba a salir lo de Irán? Sí. John, yo creo que la pregunta hoy día, como a nivel mundial, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de 2 líderes de los más poderosos del planeta, sin duda va a ser uno de los eventos más importantes del año o de los últimos años. ¿Qué es lo que se juega en esta cumbre entre los líderes más poderosos? ¿Estamos hablando solo del tema de la guerra entre No. Israel y Estados Unidos contra Irán? ¿Esto tiene
perspectivas más grandes. Estaba mirando que el recorrido es hasta el viernes, o sea, no es que va y viene, se queda hasta el viernes en China, va a ir tiene una visita a los templos imperiales, donde los emperadores rezaban para pedir una buena cosecha, hay un enorme banquete, hay visita al Templo del Cielo, o sea, tiene todo un diseño esta visita. Pero, ¿qué es lo que está en juego? Sí, es casi como la película Mulan, o sea, ¿Sí? todo la visita a los templos imperiales, etcétera. O sea, todo esto tiene un poco un aire ese. Bueno, no nos olvidemos que el último presidente norteamericano que estuvo en China fue precisamente Donald Trump, junto con Melania. Hay fotos de 2017 cuando estuvieron allí y luego no ha habido más presidentes, lo cual demuestra que al final el que realmente le interesa o le se atreve es él, ¿no? Al fin, mira, hay muchas cosas en juego. Está el tema arancelario, que ahora mismo el Tribunal Supremo ha tumbado los aranceles de Trump, pero los chinos son conscientes de que él está tratando de restablecer esas medidas arancelarias. El otro día contábamos en Mercado Central que después del arancel del 145% que les puso el año pasado a China y la respuesta de China con el control de las tierras raras que serían exportadas a Estados Unidos, Trump se arrugó y bajó al final el arancel. Ahora mismo, antes de que el Tribunal Supremo fallara, los aranceles medios que estaba aplicando Estados Unidos a China eran del 43%, según el Instituto Peterson de Economía, y que China estaba aplicando uno del 30% a Estados Unidos. Con lo cual, vamos a ver, los chinos saben que Trump va a intentar volver a ponerles un arancel, pero yo creo que el tema de la guerra arancelaria está casi finiquitado y probablemente ahí tengamos una buena noticia porque dirán que o se mantiene la situación de tablas en las que están o aceptan algún otro arreglo. ¿Cuál arreglo podría ser? Bueno, The Economist lo decía la semana pasada y hoy lo informa también The Guardian, la creación de una junta de comercio es un organismo formado por los dos gobiernos que se encargaría de regular las importaciones y exportaciones. Aquí, ahora, esto es uno de los temas más importantes, el tema arancelario, pero luego está el tema de las tierras raras, luego está el tema de los chips, luego está el tema donde las medidas de control que dictó Joe Biden para dejar a China sin chips no han funcionado, y está el tema crítico de Taiwán, que es el tema geoestratégico más importante del que pueden hablar. Ahora, levantemos un poco la mirada, porque en realidad Donald Trump en 2016, cuando fue elegido, se comprometió a desacoplar la economía norteamericana de China. De alguna manera coincidían los intereses de los dos países. Desde Obama hasta Trump ya se había generado tanto en los demócratas como en los republicanos un consenso de que Estados Unidos había salido perdiendo con la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio y que Estados Unidos se había quedado sin industria manufacturera y que era necesario recuperarla. Trump tomó noticia de esto y el desacoplamiento consistió en eso, en que dejaran de depender las dos economías tanto. No se olviden que China tenía gran parte de la deuda pública de Estados Unidos, pero no solo eso, fuertes vínculos comerciales. El asunto es que podemos decir que Trump interpretó eso con el alejamiento y lo que podríamos evaluar es qué tal les ha ido. China, por ejemplo, estaba descontenta también porque veía que no subían las cadenas de valor. O sea, ellos solo vendían ropas, textiles baratos, cosas baratijas a Estados Unidos y querían vender cosas más importantes. Querían vender coches, querían vender electrodomésticos, querían subir en la cadena de valor. China lo ha conseguido. Podemos decir hoy, 8 años después, que de alguna manera las grandes marcas chinas, BYD, fabricando coches, las marcas de teléfonos móviles, Huawei, etcétera, se han convertido en marcas muy competitivas a nivel global, muy conocidas además, y que han consolidado otro tipo. Ya no hablamos de baratijas. Ya no hablamos de baratijas chinas, no hablamos de todo a 100 pesos. Hablamos de productos importantes con mucho valor añadido, con carga tecnológica, y esto también supone que al otro lado el que está fabricando esto ha cambiado. Ya no es un pobre trabajador chino emigrado del sector rural que ha llegado a la ciudad sin hablar muy bien el idioma mayoritario en China y que se adapta a cualquier precio para trabajar. Estamos hablando de una clase media. Fíjense ustedes lo que está pasando con la inmigración china. Casi no hay inmigrantes chinos en el mundo porque la clase media china vive muy bien en China.
Bueno, son muy felices. Es verdad, antes salían muchos salían de su país. Antes había restaurantes chinos en todas partes y se abrían cantidades enormes. Exacto. John, la inteligencia artificial es un tema aquí en la mesa, lo había leído por lo de Nvidia, que vende, de Bernie Sanders, ¿no? que vende componentes específicos que China puede avanzar mucho en inteligencia artificial y que Estados Unidos le había puesto ciertas restricciones. Había oído que no iban representantes empresarios, pero no iba el de Nvidia, pero ahora he leído que sí va. Entonces, quería saber cuál es el rol de la inteligencia artificial en esta reunión. Bueno, van todos los tecnobros, o sea, va Elon Musk, va Tim Cook, van todos, porque Trump le ha dado al subir al avión, al Air Force One, a todos estos empresarios, lo que ha hecho es que le ha cambiado un poco la mirada a la reunión. Para que la gente deje de hablar de que van a hablar del fin de la guerra de Irán, ha incorporado a todos estos tecnobros, a todos estos empresarios, para que la misión tenga un aspecto más comercial, más económico. Y la inteligencia artificial es clave porque ese es otro punto donde China ha dejado de ser un hermano pobre, un productor pobre. DeepSeek fue el primer golpe, el primer aviso de que también eran capaces de hacer inteligencia artificial. Lo que te decía de Bernie Sanders es que Bernie Sanders, desde la izquierda en Estados Unidos, ha dicho que Trump debería negociar con China un acuerdo para regular la inteligencia artificial. Según él, es lo mismo que un arma nuclear y que de alguna manera, así como Estados Unidos acordó con la Unión Soviética controlar las armas nucleares, China y Estados Unidos deben ponerse de acuerdo para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Va a haber acuerdo sobre esto? No lo sé, pero China lo que sí ha demostrado es que tiene capacidades en inteligencia artificial. Y dentro de muy poco tiempo es probable que tengamos la sorpresa de que China puede tener una inteligencia artificial tan eficiente, tan buena, tan mejorable como la de Anthropic o la de OpenAI, que son los dos grandes líderes en Estados Unidos con su inteligencia artificial. Entonces, ese es un tema también crucial. Sí, solo hacer un punto porque quizá, no sé si en el mundo, pero probablemente cuando estamos hablando de inteligencia artificial no estamos hablando solamente del acceso al mundo laboral, de cómo está cambiando, ¿no es cierto?, la esfera productiva. No, estamos hablando de que hoy día la inteligencia artificial tiene que ver con los temas de seguridad interna y externa de los países, tiene que ver, ¿no es cierto?, o sea, lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver con las guerras. Es decir, son estrategias de amplísimo nivel y de máxima relevancia. No tiene que ver solamente con el mundo laboral o cómo somos más productivos o cuán amenazados están los puestos de trabajo de las personas. Estamos hablando de las estrategias y de los países para instalarse. O sea, cambia el monopolio también de la fuerza en ese sentido. Así es, y además cambia con una protagonista que no controlamos porque aquí los profetas de la inteligencia artificial, que saben más que uno, yo solo he visto algunas cualidades de la inteligencia artificial y ya me parecen sorprendentes, pero los profetas dicen que la inteligencia artificial puede ser autónoma. Y si es autónoma, se convertiría en un actor independiente o autónomo al menos con el que habría que aprender a lidiar. De momento, lo que yo diría casi cínicamente para qué ha servido la inteligencia artificial en el aspecto militar es sobre todo para urdir excusas. O sea, ahora la última culpable del ataque con misiles a la famosa escuela de niñas de Irán al empezar la guerra, se la han echado a la inteligencia artificial porque no fue capaz de actualizar que esa escuela ya no era un centro de investigación nuclear, sino que se había convertido en un instituto. Bueno, ayer lo hablaba con un militar precisamente, decía, es que ahora se difumina la responsabilidad de quien ordenó el ataque. Digo, o sea, vamos a usar la inteligencia artificial como excusa para que no nos juzguen en La Haya por crímenes de guerra. Me parece una aplicación fantástica, ¿no? No, claro, pero lo digo con cierto tono irónico. Antes se le llamaba daño colateral a eso y se justificaba así, ya no. Y se justificaba con que el Bedel no había traído los papeles a tiempo para actualizar el asunto. Ahora la culpa es de ChatGPT. En fin, pero es verdad lo que dices tú, Claudia. O sea, la inteligencia y sobre todo la autónoma representa un factor que no solo es un telón de fondo, sino que puede ser eventualmente un protagonista. Hay una cosa que me gustaría decir antes de que terminemos. Veréis que, y lo digo a nuestros oyentes y a ustedes también, veréis que el BIS de la información internacional, sobre todo en Occidente, incluso en Estados Unidos, dado que Trump llega tan debilitado por la guerra de Irán a Pekín, y porque tiene pocas cartas para jugar. Ahora, curiosamente, las mejores cartas las tiene Irán por un lado y China, sobre todo, por otro. Con lo cual, la sensación es que llega debilitado y eso se está transmitiendo en los medios. Pero pongamos cuidado porque no solo, o sea,
China tiene grandes debilidades, tiene problemas económicos internos importantes. Y luego yo siempre pienso en ese historiador que decía, el destino de los países es su demografía. No es su geografía, es su demografía. China va a perder 500 millones de habitantes en los próximos 70 años. Y esta es una proyección optimista de Naciones Unidas. La política del hijo único hizo tanto daño en China y en la tasa de fertilidad que ellos tienen. Ahora se están gastando un dineral en intentar que los chinos tengan más hijos. Pero China va a perder en el rango más optimista 500 millones de habitantes. Eso es una barbaridad, porque va a convertirse en un país que está en 1.400 a 600 millones probablemente en 75 años. Si el destino de un país es la demografía, está claro que China no va a ser un player en ese mundo. Tú me decías que tiene pocas cartas Estados Unidos para transar quizás en ese juego, ¿no? de la guerra en Hormuz, pero China es el principal consumidor del petróleo iraní. ¿Hay alguna carta no vinculada al conflicto, otra que pudiese utilizar para que China ayude a solucionar esto? Porque al final es un tercero, pero muy importante. China yo creo que tiene la llave, ¿no? Bueno, Donald Trump espera que China le ayude. O sea, en el fondo va a ser, dejarme una puerta abierta para salir de este lío y sobre todo tú ayúdame con los entre los ayatolas y los guerreros revolucionarios, ¿no? Para convencerlos de que acepten abrir Hormuz. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz, fíjate, me decían la noticia de este petrolero chino que ahora mismo está Reuters diciendo que está surcando el estrecho, transportando 2 millones de barriles de crudo iraquí y navegando por el estrecho de Hormuz. Bueno, pues ese Yuanhua Wu se llama el petrolero. Bueno, pues esta es una noticia muy importante en ese sentido, porque si China empieza a sacar su petróleo y si no hay ataques o si Irán decide no atacar petroleros allí indiscriminadamente, bueno, pues tenemos una posibilidad de que el flujo se recompongan. No es ocioso que esta noticia coincida con la llegada de Trump. Bueno. John, solo una cosa, noticia de último minuto estoy viendo, a propósito, el mundo, otra parte del mundo va a tener que empezar quizá a preocuparse de los virus. Estaba viendo esta mañana que hay 1.700 personas confinadas en un crucero en Francia, en Burdeos, por un posible brote de norovirus. Esto tras la muerte de un pasajero. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un nuevo caso, en este caso de norovirus, una enfermedad que causa como gastroenteritis, pero 1.700 personas confinadas, también en un crucero. Por eso digo, en estos mares... hay un muerto entre los pasajeros. Claro, en estos mares y en estos barcos que están pasando tantas cosas, también está sucediendo esto. Hay que estar atentos. Interesante, porque el turismo de cruceros va a entrar en crisis. Exactamente, este es el segundo. Me decía una amiga que vive en Francia ayer que había un poco una locura en Francia respecto de el ANTA y lo que puede empezar a significar como temor, ¿no es cierto?, el recuerdo de lo que implicaba, ¿no es cierto?, este tipo de pandemia. El microbiólogo creo que es su especialidad, de Alexis Kalergi, que hablábamos con él hace algunos días, científico chileno, muy destacado. Él dijo, los cruceros deberían empezar a considerar tener un mini laboratorio. Dijo, deberían tenerlo porque un micromundo que se traslada por el agua y así sabrían rápidamente. Es un tema, ¿no? Con que un pasajero se suba con una enfermedad contagiosa es que porque sobre todo hay una cosa tremenda, y es que los barcos, a diferencia de los aviones, no sustituyen el aire de las dependencias cerradas. Claro. Un avión sustituye el aire de la cabina en menos de 3 minutos. El barco no hace eso, con lo cual es mucho... Fíjate, la persona que estuvo con la persona contagiada de ANTA en el avión, la azafata esa que no dio positivo al final. Había sospechas, pero no dio positivo. Porque en un avión es muy difícil contagiarte. Muy bien, John, te damos las gracias. Un abrazo, John, muchísimas gracias. Cuídate. Buen día. Muy bien, cuídese Chao. mucho.